Este drama me impactó en más ocasiones de las que hubiera creído porque tiene las bases de un drama de venganza y sin embargo es como ningún otro que yo haya visto. Sin embargo, ya hablaremos más a fondo en un siguiente video y como sé que ustedes están tan desesperados como yo, he aquí la segunda parte de The Glory. Para empezar, tenemos que regresar a la noche antes de que Myung-go desapareciera. Esa noche, él chantajeó a todos y cada uno de los chicos. A Sara sobre su evasión de impuestos con sus pinturas, a Hyeon le pidió que se fugaran juntos, pero obvio, el pez gordo era Yeonjin. Cuando la llama para citarla en tal sitio, graba la conversación y deja esa tablet en el carro. Recuerden eso. Cuando llegan a la tienda, Myung-go le tira la sopa, que sabe que ella mató a Sohee, que tiene la placa con su nombre y que si no le da la cantidad de dinero que quiere, lo hará público. Esto en realidad altera mucho a Yeonjin porque sí, ella sí mató a Sohee. Ella era una chica a la que maltrataba muchísimo y aquella noche no fue la excepción. Fue tanto así que esa noche le prende fuego y termina cayendo del edificio. Sumamente asustada, golpea a Myung-go y pues lo termina matando. La familia de Yeonjin durante muchos años colaboró con un policía, así que él la ayuda a esconder las evidencias, pero no se deshace del cuerpo, ya que no era tonto y quería en el futuro utilizarlo en contra de Yeonjin. Ahora bien, en la anterior parte nos quedamos con que los esposos se encuentran y él pregunta, solo dime la verdad, ¿por qué le hiciste tanto daño a Dong-gun? Ay amor, solo nos llevábamos mal, dice ella, y aún peor, se intenta ser la víctima diciendo, ¿por qué no confías en mí? Pero ¿cómo no confiar en ella si él sabe que le ocultó la paternidad de su hija? También recuerdan que el cuerpo de Sohee nunca estuvo en la morgue, pues fue porque está en el congelador. Esto es muy beneficioso porque se ha conservado en perfecto estado, tanto como para hacerle una autopsia. De hecho, fue el propio padre de Yeonjin quien lo ordenó, porque sabía que eso no fue un suicidio y que un día la verdad se resolvería. Es que el padre de Yeonjin era un gran hombre. Sin embargo, esa misma bondad fue lo que lo mató. Cuando el criminal llegó al hospital fue el único que aceptó tratarlo, pero como les conté, ese tipo lo mató. Más adelante nos enteramos que fue por un simple capricho y por eso tortura a Yeonjin enviándole las cartas. Por eso, amigos, es que Yeonjin lo odia y lo único que quiere es matarlo. Por el otro lado, Dong-gun decide darle una oportunidad a Yeonjin cortesía de su esposo, ya que consideraba él es una buena persona. Lo que le pedía era sencillo, que se entregue, declare todo lo que hizo, específicamente que mató a Sohee, y a cambio ya no metería sus manos para realizar su venganza. Por supuesto, Yeonjin no lo acepta, de hecho dice cosas aún más crueles, lo que está bien, porque la mínima compasión que pudo llegar a sentir Dong-gun hacia ella, desaparece. Y no solo seguiría, sino que sería aún peor. Y es que a lo largo del drama entenderemos que esto no solo lo hacía por ella, sino por Sohee. Legítimamente lamentaba que su vida haya terminado por manos de Yeonjin. Eso era sumamente injusto y más cuando descubre que Sohee cuando murió estaba embarazada. Siempre lamentará no haber podido ayudar y que a causa de ello incluso después hubiera más víctimas de Yeonjin. Pero ¿qué podía hacer la pequeña Dong-gun? Incluso en aquella época intentó enviar la placa con el nombre de Yeonjin a la policía para que hicieran una investigación, pero el policía que les dije que era amigo de la familia la interceptó y se la dio a su madre para que la escondieran. O sea, en realidad Dong-gun no tiene la placa sino la madre. Pasan varias cosas. Yeonjin y Dong-gun pasan momentos lindos y como él tiene una gran cercanía con su madre, le confiesa que está enamorado de una mujer y que está dispuesto a ayudarla en algo que moralmente tal vez no sea correcto. La madre de hecho lo entiende y le dice, hazlo hijo, haz lo que tú quieras y te haga feliz. Es que la madre es la mejor y más adelante lo veremos. Ahora bien, un pequeño error que cometió Dong-gun es que pegó la foto del esposo de Hyun-nam entre todas las demás, y como Yeonjin no lo reconoció, manda a investigarlo y es así como da con Hyun-nam. Rápidamente sabe que trabajaban juntas, que la espiaba y que querían matar al esposo, así que se le presenta y la amenaza diciendo que si sigue ayudando a Dong-gun le haría daño a su hija. Para Hyun-nam, su hija lo es todo, así que claro que se asusta. De hecho, Yeonjin le dice que a partir de ahora trabajaría para ella y que le ayudará a destruir a Dong-gun. No obstante, tranquilos, esto ya lo había anticipado Dong-gun. Lo que tenía que hacer Hyun-nam era simplemente obedecer a Yeonjin, hacer como que uy sí estoy de tu lado, pero solo sería para ganar tiempo.
Sin embargo, como sabemos, Yeonjin no es tonta y su primer ataque es utilizar a la madre de Donggun, tal y como lo hicieron aquella vez. Le da el dinero suficiente con tal de que hiciera que corrieran a Donggun de su trabajo como maestra, y como la madre desde hace tiempo de hecho la estaba buscando, pues acepta, y en efecto logra que la despidan. Después de eso la empieza a molestar quedándose en su casa nada más porque sí, porque quería fastidiarla, porque decía que eran familia y los lazos de sangre eran inseparables. Por otra parte, Do-yeon vuelve a hablar con Donggun y le dice lo mismo, que si bien sabe que sufrió, en realidad no debería vengarse porque él, que ama a su hija, buscará la manera de que ella no quede afectada. O sea, créanme, no lo hace por Yeonjin. De hecho, hay una parte donde le reclama que por mentir y querer salvarse a sí misma, los arrastró a ambos. Y a él solo le importa su hija, porque para él sí es su hija. Dios, qué buen padre. Por otro lado, Yeonjin, que legítimamente haría cualquier cosa por Donggun y que su venganza tenga éxito, arma un plan para que Yeonjin visite la clínica para recibir un simple tratamiento, pero la verdad, Yeonjin le saca una pequeña muestra de ADN. Y es que Hyunam había seguido investigando y vio que el policía había estado visitando una funeraria abandonada. Sin embargo, para estar abandonada, había una zona que seguía gastando luz. O sea, cuadrando las cosas, suponen que ahí escondieron el cuerpo de Myung-go. Hablando de Hyunam, debido a todo lo que pasaba y para proteger a su hija, la deja a cargo de Donggun, pero a consecuencia se tuvo que quedar con su esposo, lo cual pues no ha sido fácil. Hasta que llega el día que su hija se iría a Estados Unidos, pero por desgracia no logra despedirse. Eso la verdad le duele mucho, pero esto le abre una nueva oportunidad, porque ahora podría luchar sin miedo y por ende se le ocurre una idea súper loca. Para poder quitarse a su esposo de encima, le cuenta que lo que últimamente había estado haciendo era investigar a cierta mujer sobre cosas que había hecho, o sea, la madre de Yeonjin, y cómo encubrió que su hija mató a Sohee. Al esposo le brillan los ojos porque piensa, si chantajeo a la señora podría sacarle dinero. Así que en efecto empieza a enviarle mensajes tipo, sé lo que hiciste, sé lo que hizo tu hija, si no me da tal dinero revelaré todo y ya verán cómo escalará esto. Ahora bien, ¿recuerdan lo de la funeraria? Pues Yeonjin adquiere la propiedad y por lo tanto se adelantan a los planes del policía. También recuerdan la muestra de ADN que le sacaron a Yeonjin, pues se lo ponen en la uña de Myung-go para que al revisarlo sepan que Yeonjin estuvo con él antes de que muriera. O sea, en realidad no tienen pruebas, pero sí saben que ella lo mató y esto la delataría. Por desgracia, la madre de Yeonjin y el policía descubren que el cuerpo de Sohee estaba en el congelador y como eso era malo para ellos, tratan de usar la ley diciendo que no podían mover el cuerpo sin autorización de la familia y que debían devolverlo a la morgue. Sin embargo, ¿saben qué? La madre se niega. Ella sabía que si su esposo lo hizo era por algo y que si a cambio tenían que recibir una sanción, lo aceptarían. No, la madre es maravillosa, todo lo contrario a esta madre. Ella era horrible. Donggun le reclama diciendo que por segunda ocasión se puso del lado de quien le hizo tanto daño. Obviamente se pelean, la maltrata, le dice que no la quiere volver a ver y esto legítimamente la pone muy mal. No sabía cómo deshacerse de ella, pero por supuesto Yeonjin siempre estaba ahí con ella para darle toda esa paciencia, calma y amor que merecía. Por eso, al otro día, súper motivada, decide hacer el primer movimiento que desencadenaría todo lo demás. Le tiende una trampa a Sara para mostrar el tipo de persona que en realidad era, porque como su padre era un pastor de iglesia, pues en realidad no eran lo que aparentaban. Además, publica una carta anónima donde redacta que cierta mujer que ahora daba el clima en las noticias, en su juventud hacía acoso escolar y hasta mató a una chica. Rápidamente todo esto circula en internet y aunque había ciertas sospechas de que se trataba de Yeonjin, ella rápidamente desvía la atención porque expone que Sara evadía impuestos con sus pinturas, además de lo drogadicta, o sea, ocupa a Sara como un escudo. Ella empieza a ser buscada por la policía, quería escapar pero la atrapan y hasta investigan al padre de Sara porque también evadía impuestos. Cuando Yeonjin habla con Donggun, por supuesto se pone a la ofensiva diciendo que logrará escapar de eso como siempre lo hace, pero Donggun le dice que tiene pruebas suficientes para atraparla.
Esto asusta a Yeonjin, así que va con el policía preguntando si en serio se deshizo del cuerpo de Myungo, y bien gracioso porque el tipo le dice: la verdad yo lo tengo, y si no me das tal dinero te voy a exponer, es más, vamos a verlo. ¿Qué sucede? Que obvio no encuentran nada, porque ellos ya se habían adelantado y habían dejado el cuerpo de Myungo en otra parte para que lo hallaran, y de hecho era el mismo lugar donde encontraron el cuerpo de Seohee. Sin embargo, por mucho que Dong-gun quisiera tomar esto como un triunfo porque por fin estaban empezando con su plan, por el otro lado estaba pasando una situación con su madre al punto donde ella prende fuego a la casa, porque decía que la única manera en la que la dejaría en paz es si ambas morían. Sin embargo, esta vez Dong-gun no lo dejaría pasar y por fin decide meter a su madre en una especie de manicomio, diciendo que solo ella podía hacerlo, ya que era su hija, y no que los lazos de sangre eran fuertes. Por otra parte, Yeonjin estaba tan desesperada por buscar una manera de librarse de esta situación que incluso recurre a Jae-yoon. Le dice que sabe que la ama, que ayude a la madre de su hija y que a cambio pediría el divorcio y se quedaría con él. Jae-yoon hace días ya había descubierto que ella mató a Myungo, y no solo eso, Hye-yeon encuentra la tablet de Myungo, esa del principio donde se escuchaba que se iba a reunir con Yeonjin, o sea, esa era una importante prueba, así que la engaña diciendo que si se la da, la haría su mujer. La pobre de Hye-yeon siempre estuvo enamorada de él, así que sin dudarlo acepta. De hecho, ¿recuerdan que se iba a casar con un riquillo? Pues lo corta porque creía que por fin había conseguido a Jae-yoon, pero él tenía sus propios planes, porque como en serio quería quitarle la hija a Do-yeon, pues sí se pone del lado de Yeonjin y engaña a Hye-yeon. Ahora bien, ¿recuerdan que el esposo de Hyun-nam estaba sobornando a la madre de Yeonjin? Pues la señora estaba muy asustada y como quería quitárselo de encima, crea un plan donde lo mata haciéndolo pasar por un accidente, incluso involucra al policía. Si bien Hyun-nam sabía que de todo esto se beneficiaría, no podía creer que las cosas hayan resultado en la muerte de su esposo, por lo que se inunda en una mezcla de emociones: pesar, tristeza, cierta felicidad y muchísima liberación, porque por fin lo había conseguido y ya nada le importaba, ya no tenía nada que temer, y por eso se deshace de Yeonjin. Le dice que no la volvería a obedecer y que se cuide, porque no tendría compasión. En realidad, Hyun-nam ya no tenía nada que ver, su labor había terminado y Dong-gun lo sabía, así que se despide, le agradece por todo, le dice que espera se pueda reunir con su hija y le da una última misión de despedirse de todas las personitas que también le ayudaron, como la enfermera por ejemplo, y le dice que ojalá sus caminos no se vuelvan a encontrar. Por el otro lado, Do-yeon le da una última oportunidad a Yeonjin, le dice que se arrepienta y admita lo que hizo o la dejaría. Pero si terminamos desde el momento que conociste a Dong-gun, dice ella. Ok, pues esto es un adiós, dice Do-yeon. Al otro día se hace público su divorcio y teniendo en cuenta que ya estaba siendo señalada por el testimonio donde se la acusaba de matar a una chica, la gota que derrama el vaso es cuando Sara, por despecho, publica un video muy antiguo donde se hace claro cómo Yeonjin molestaba y acosaba a Seohee en la preparatoria. Así que sí, ya no quedan dudas, ella es sumamente señalado y por ende deja su trabajo. Su hija la odia y no tiene más que dar una declaración donde obvio se declara inocente y que lucharía por descubrir la verdad. Ese mismo día iba a ser el funeral de Myungo, así que los amigos inseparables se reúnen y Hye-yeon aprovecha para hundir más a Sara porque publica un video donde se ve que tuvo relaciones con Myungo. En ese momento llega Yeonjin y Sara, toda paranoica, cree que Yeonjin lo subió, así que se pelean, pero al final sabe que fue Hye-yeon y le clava un lápiz. Así que ahí ya por fin meten a la cárcel a Sara. En esa conversación se menciona que Seohee al morir estaba embarazada y Jae-yoon actúa extraño. Dong-gun siempre creyó que por el abuso que recibió Seohee había quedado embarazada de Myungo y por eso no le importó que muriera, pero en realidad descubren que el maldito de Jae-yoon fue quien lo hizo. Aún más razones para querer matarlo. Ahora bien, ¿recuerdan que en la primera parte les conté que el que estos dos se conocieran fue por casualidad? Pues sí, no. Ellos
sí se vieron por primera vez ahí en el hospital, pero cuando Dong-gun descubrió que él era el hijo de la directora del hospital, dijo, oh, qué casualidad, voy a intentar hablarle, para sus planes, obvio. Mientras que él, cuando empezaron a hablar, rápidamente descubrió que tenía conexión con Sohee y se le hizo súper interesante. Por eso él siempre tuvo mucha curiosidad por su vida o qué es lo que tramaba, y nunca se le hizo raro su sentido de venganza. Es más, él pensó, quiero que me use. Sin embargo, te fuiste y me dejaste, dice Hyo-jong. Ahí Dong-gun le dice que siempre creyó que ella era una víctima, pero cuando escuchó lo de su padre, no creía correcto que él también, que era una víctima, fuera usado. Pero no es el caso, dice Hyo-jong, pídeme lo que quieras y lo haré. Es que no, amigos, él veía a Dong-gun como su salvación y haría lo que fuera por ella. Por lo que Dong-gun le dice que sí lo necesita completamente hasta el final. De hecho, importante, hay una parte donde ella dice que su plan estaba hecho un 99%, porque siempre podía haber una excepción y que todo saliera mal. Y él le dice, yo seré ese 1% para que todo salga perfecto. Y es que hablando de Hyo-jong, a lo largo de esta segunda parte, él de manera individual empezó a mover sus propias fichas. Su plan era entrar como médico en la cárcel y una vez tener cerca al asesino que mató a su padre, pues hacer de su vida un infierno. De hecho, le dice, más te vale que te prepares. Pero no puedes, dice el asesino. Los doctores tienen un código donde no se les permite matar a las personas. Al contrario, solo deben salvarlas, tal y como lo hizo tu padre. No, se equivoca, dice Hyo-jong. Si yo hubiera querido salvar animales, hubiera sido veterinario. Y si hubiera querido salvar a demonios, hubiera sido pastor. Así que reza, porque nuestros caminos no se vuelvan a juntar, porque el día que pase, debes tener cuidado de lo que veas, de lo que te rodea, de lo que comas, dónde te acuestes, porque detrás de todo eso, yo estaré ahí. Ahora bien, otras cositas que habían pasado es que cuando la madre de Yeonjin mató al esposo de Hyun-nam, la única manera para que no fuese a la cárcel es si la esposa, o sea Hyun-nam, declaraba que la perdonaba. Obviamente, como esto fue un plan para deshacerse de todos los malos, Hyun-nam jamás declara y por lo tanto la madre se va a la cárcel. Es que Dong-gun no quería que de ninguna manera Yeonjin tuviera algún tipo de escapatoria o ayuda. Por otra parte, ¿recuerdan que Hye-jong creía que había conseguido a Ye-yoon? Pues no. Al final, él la abandona sin darle absolutamente nada. Ella se queda sin nada y a partir de ahí viviría incluso sin voz. Por eso Dong-gun la visita y le dice, ¿no te quieres vengar de Ye-yoon? Lo único que tienes que hacer es ponerle esto en las gotas que utiliza para sus ojos y ya. Hye-jong tenía tanto odio acumulado hacia él que lo hace. Después de todo, ¿qué podía suceder? Pues todo lo que esperábamos, porque una noche que iba manejando hacia cierto lugar donde una persona lo había citado, él ocupa sus gotas y pues le arden los ojos y se accidenta. Eso, si bien no lo mata, termina llegando hacia el lugar donde fue citado y adivinen quién era esa persona, Do-yeon. La verdad, él ya no estaba para conversar, él siempre estuvo harto de que él se creyera con el derecho de paternidad de su hija y entonces, al final, simplemente lo avienta. Ahí abajo había mezcla, así que termina siendo enterrado ahí y jamás lo vuelven a encontrar. Obviamente, Do-yeon toma a su hija y se va a vivir a otro país para olvidar todo y a todos. Y ya lo último. Obviamente todo este ciclo de odio y de acoso en la escuela no empezó con Dong-gun ni terminó con ella. Antes de ella estuvo Sohee, como ya lo sabemos, y después de ella también estuvo otra chica, Kyung-nam. Ellas eran amigas de hecho, sin embargo cuando Dong-gun empezó a ser acosada, Kyung-nam le dio la espalda. No sabía que después le esperaba el mismo destino y a diferencia de Dong-gun, ella no logró escapar. Siguió siendo su juguete e incluso de adulto se volvió la asistente de Yeonjin y ni así terminó el maltrato. Dong-gun le dice que no hay ningún tipo de resentimiento y que al contrario, podrían luchar para obtener su venganza, las dos juntas. Sin embargo, la chica se notaba muy retraída. No quería nada que ver con todo eso, pero Dong-gun le dice que está bien. Es tu elección, yo voy a seguir adelante, pero si en algún momento cambias de opinión y quieres ayudarme, no dudes en contactarme. Esto es muy importante porque la noche que Yeonjin mató a Myung-go, en realidad no lo mató. Sí agarró esa botella de licor y le dio muchísimos golpes hasta dejarlo aturdido y a punto de la muerte, pero aún respiraba.
En esa tienda, en un pequeño cuarto, ahí vivía Kyeongnam, así que la noche que ocurre la pelea alcanza a encontrar vivo a Myung-go. Él suplica por ayuda, pero ahí ella recuerda todo. Recuerda el maltrato que recibió de él, porque claro, estamos hablando que al igual que Yeonjin, él maltrató a esa chica desde la preparatoria hasta la actualidad. Así que en lugar de eso, ella lo mata. Así que sí, técnicamente quien lo mató no fue Yeonjin, sino que ella. Pero vamos, esto nadie lo sabe. Así que ella decide contárselo a Donggun y de hecho conservaba el arma homicida. Así que lo que hacen es volverlo a poner en el lugar de los hechos y como en todo esto se abrió una investigación donde legítimamente se interrogó a todo el mundo, cuando vuelven a checar el lugar, pues encuentran toda la evidencia que inculpaba a Yeonjin y es aquí, amigos, cuando por fin atrapan a Yeonjin y la sentencian a muchísimos años de prisión por no solo un asesinato, sino 2. Y no sé, está padre porque había un oficial que fue el que se encargó de esta investigación y por alguna razón siempre sospechó de Donggun. La veía como una chica misteriosa que siempre tenía algo que ver con todos y cuando descubre que en realidad ella fue una víctima, la admira, le reconoce todo el trabajo que hizo y como no solo creó un plan, sino que lo hizo funcionar y lo logró. Cuando Donggun visita a Yeonjin en la cárcel, por supuesto que le causaba mucha satisfacción, le decía que ojalá se pudra en la cárcel y muy en el fondo le parecía chistoso que solo ella conociera que en sí no fue ella quien mató a Myung-go. Buah, pequeñeces, porque a partir de ahí ella empieza a disfrutar su vida. Pasa un buen momento con Yeonjin y uno creería que ya solo le quedaba vivir una vida feliz y en paz, que era parte del propósito de esta venganza y liberarse de todo ello, pero no. Nuevamente decide abandonar a Yeonjin e ir al lugar donde murió Soji. Recuerden que todo esto era también en parte por ella, todo esto era para que se hiciera justicia en su nombre y sentía que su propósito ya estaba hecho y ahora no le quedaba nada, su camino había finalizado y por lo tanto también su vida, es decir, ella quería morir. En parte tiene sentido porque su motor de vida era su venganza, entonces si ya no existe, ¿cuál es la razón de vivir? Pues no. En el siguiente video hablaremos sobre cómo Donggun en realidad indirectamente salvó a muchísimas personas y una de ellas era Yeonjin. Él también tenía un sentido de venganza, también se sentía deprimido, cansado de vivir y gracias a la llegada de Donggun todo cambió. No obstante, cuando ella se fue, él la pasó muy mal. 1. El amor de su vida se había ido y 2. Su venganza no había dado frutos. Porque recuerdan que él quería ser el médico de esa cárcel, pues su solicitud fue rechazada cuando descubrieron que él tenía cierta relación con un rehén. Así que sentía que no había logrado nada. La madre de él, que como les dije es una persona grandiosa, va y le dice que por favor no lo haga, que por una última vez salve a su hijo, que ella hará todo lo necesario, no importa si tiene que arrojarse con ella para que no muera, pero que por favor saque de ese infierno en el que vive su hijo. En realidad, Donggun sí quería a Yeonjin, así que pasan los meses, nos muestran la vida que llevaba Yeonjin en la cárcel, de hecho se encuentra con su madre porque iban en la misma, y nada, constantemente recordando todo lo que perdió, toda su vida, todo lo que amaba, y su trabajo, ya que ella jamás olvidará cómo daba el clima y esa vida perfecta que tenía. En esos meses, Donggun estuvo muy ocupada porque ella tenía un propósito. Así como Yeonjin fue el 1% que faltaba a su plan, ella iba a hacer lo mismo. Va con él y le dice: sé que no lograste tu venganza, pero hey, aquí estoy yo y juntos lo haremos, esta vez y bien. Él claramente estaba sin palabras, pero en realidad no podía odiarla. Lo único que deseaba era estar juntos, abrazarla y besarla. Así que aquí inicia la venganza 2.0, ya no se trataba de Donggun, sino de Yeonjin. Ellos se ponen manos a la obra para lograrlo. Empiezan a mañar un plan y adivinen qué. Como ella necesitaba un asistente, solo conocía a una capaz de hacer un trabajo perfecto. Así es, Hyunam, así que se vuelven a contactar. En primer lugar, hacen que le den una golpiza al asesino, luego Yeonjin entra como médico pero en otra cárcel y en esa misma Donggun entra como maestra para algunos rehenes y por lo tanto ya estaban adentro. Luego, por medio de un contacto que tenía Donggun, logra hacer que el asesino sea trasladado a esa cárcel y ¡pum! Ya lo tenían hecho. ¿Recuerdan eso que le dijo de que se cuidara si un día sus caminos se volvieran a encontrar?
Pues en efecto, porque no tendría a dónde huir. Ambos estarían atrapados bajo el mismo techo. Al final ocurre una escena donde Dong-gun visita a Seok-hee y le dice: felicidades, ya pasamos los 18. Porque claro, ella se quedó estancada en esa etapa de sufrimiento que fueron los 18 años. Pero ya no más, era momento de seguir adelante, y esta última escena me parece sumamente alucinante, porque ese típico final donde la parejita termina junta y viviendo feliz, siempre termina siendo relacionada con luz y bondad, y caminando al horizonte con todo lo bueno, pero en este caso, este par era todo lo contrario. Dentro de su vida tenían planes para torturar a una persona, y el final es que mientras entran a la cárcel, el cielo se empieza a tornar de un color oscuro, mientras él le dice te amo y ella responde yo también. No, metas. Bueno, eso fue todo, no sé qué les pareció, pero a mi parecer creo que lo hicieron muy bien. Me pareció un poco raro como en la última parte nos estaban contando otra historia, como que al final se les olvidó Yeonjun y dijeron, ah sí, respecto a él pasó esto y ahora él va a obtener su venganza. Es como, ok, creía que todo iba a terminar con que Yeonjun estaba en la cárcel, pero me parece bien que le dieran un final a este personaje que, quieran o no, sí formó parte de nuestra protagonista y sí ayudó mucho. De hecho, hay que admitir que si bien ella tenía un plan bien formado, si no hubiera sido por la ayuda de él, muchas cosas probablemente no hubieran sucedido. Pero bueno, en realidad si quieren análisis, esto será en el siguiente video. Les advierto que vamos a hablar de cosas muy interesantes, así que yo los espero. Saben que no se deben perder eso para hablar a profundidad sobre el drama, pero ya nos veremos ahí. Gracias y bye.